No hace falta inventar nada, sino que cuando tú ya tienes la palabra de Dios sobre la iglesia, eso es más que importante. Declarar la palabra de Dios sobre nosotros. ¿Te queda bien? Y cuando declaramos la palabra de Dios sobre nuestras vidas, eso se cumple. ¿Cuánto lo creen? Gloria a Dios. Y Rosana también decía cuando ministraba al inicio que Dios necesitaba corazones dispuestos. Corazones dispuestos. Digo, Señor, todos estamos en línea. En ningún momento nosotros nos sentamos a colegiar cómo vamos a hacer, cómo se va a desarrollar el programa acá en este lugar hoy. Y entonces todos, Dios guía a cada cual. La pastora también hablaba sobre corazones dispuestos, todo estaba. Y yo digo, bueno, están adelantando lo del mensaje, porque estamos hablando de oración, pero estamos hablando de corazones dispuestos. Aleluya. Y el título que yo le puse a este mensaje se llama El corazón dispuesto para la obra, Dios lo premia. Y dice, ¿cómo va a conjugarlo con la oración? Ya verás. Un corazón dispuesto a trabajar para Dios, el Señor lo premia. Seguro que lo premia, seguro que escuchan esto. Y yo les pregunto ahora, ¿qué es una oración? ¿Saben ustedes lo que es una oración? La gente de gramática que estaba por ahí, Omar, yo creo que no se refiere a esto, y no te refieres a esto, pero bueno, es oración. Omar ya no está aquí. Bueno, ¿qué es una oración, Omar? Bueno, miren, busquen en el diccionario y dice en lo secular, ¿no? Palabra o conjunto de palabras con sentido gramatical completo. Ese es uno de los significados. Pero también dice, en lo que es lo espiritual, súplica o ruego que se hace a Dios. Y entonces yo decía, bueno, hay distintas cosas aquí, pero bueno, ahí tienen algo en común que hay que hablar. Y hay que hablar en oraciones. Ruego. Y yo le voy a decir algo a ustedes, hermano. Yo nunca he sido mejor sujeto que cuando he predicado. ¿Es una oración o no es una oración? Tiene sujeto y tiene predicado. Y el cristiano que ha predicado, ese es un buen sujeto. ¿Sí, Omar? El complemento. Hay complementos, sí. Que para que realmente sea oración, tiene que tener una palabra de acción que indique movimiento, acción. Ese es el verbo. Si no hay verbo, no hay oración. Sí, no hay verbo, por eso dice, si una palabra, pero que sea un verbo, que sea una forma verbal. Cuando yo dije una palabra, pero es una palabra que es la acción, ya no hace falta hacer nada más. Fíjense que Jesucristo a veces con una acción hacía una oración completa. ¿Ustedes lo verán ahorita? Ya, ¿por dónde vendrá Raulito hoy? Y es que Dios está hablando, que en este mes vamos a estar hablando de la oración. Acuérdense, usted nunca va a ser mejor sujeto que cuando predica. Ahí. Vamos a buscar el libro de Nehemías, capítulo 1. Y ustedes verán que durante todo este mes, todo el que se pare acá adelante va a estar hablando de la oración. ¿Cómo le habla? ¿De una manera o de otra? La oración. Aleluya, ya lo puedo leer. Vamos a estar leyendo todo ese capítulo, del 1 al 11. Dice así: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron en la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté, lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y le dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que
que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos a oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os disiparé por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar en mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y la oración de tus siervos, quienes deseen reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracias delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Aleluya. Estamos hablando de la oración de Nehemías, uno de los cautivos que estaba en Persia, en Susa, capital de ese reino. Estamos hablando de un hombre que estaba viviendo cómodamente en un palacio. Estamos hablando de un hombre que dispuso su corazón completamente para servirle a Dios, aún en el lugar donde estuviera, aún en la cautividad, aún en el desierto, en las dificultades más terribles. Nehemías dispuso su corazón para seguir a Dios. Nehemías tenía un propósito en ese lugar. Él no se quejó, lo llevaron hasta ese lugar y sin embargo Dios lo puso a vivir cómodo allí. Él era el copero del rey. Y ser copero del rey significaba tener privilegios. Ser copero del rey significaba comer primero que el rey de la misma comida del rey. Ser copero del rey significaba tomar del mejor vino que estaban tomando allí y él tenía que probarlo antes. Ser copero del rey se trataba de probar quizás hasta su misma cama, quizás andar primero que el rey, delante del rey, y ganarse sobre todo la confianza del rey, ganarse la voluntad y la gracia del rey. Eso lo estaba viviendo Nehemías en aquel lugar. Y sin embargo él se preocupa por aquellos que quedaron 20 años atrás allá en Jerusalén, cuando fueron sacados todos de allá y fueron llevados a Babilonia. Quizás Babilonia fue tomada por Persia y allá estaba Nehemías sirviendo de copero al rey, viviendo cómodamente allí, pero se interesa por sus hermanos de Jerusalén. Él nunca dejó de pensar en su pueblo, él nunca dejó de pensar en su tierra. Él nunca abandonó su costumbre de seguir a Dios en todo momento. Él nunca abandonó a Dios, a pesar de parecer que Dios le había abandonado a su pueblo porque fueron dispersos. Pero él reconoció que el pueblo le había fallado a Dios. Cuando el pueblo reconoce que está fallando, cuando ese pueblo está fallando a Dios y reconoce que no está haciendo lo que tiene que hacer y se arrepiente, porque no solamente es reconocerlo, sino arrepentirse de aquello malo que estaba haciendo, entonces Dios se manifiesta en sus vidas. Y Nehemías sabía esa premisa de la oración. Nehemías sabía que antes de ponerse a rogarle a Dios, antes de ponerse a pedirle a Dios, tenía que reconocer que habían pecado. Tenía que reconocer que habían pecado duramente contra Dios, pero también tenía que arrepentirse de esos pecados. Y quizás él no había pecado tanto, no había pecado como lo había hecho su pueblo, todo el pueblo de Israel, lo mismo el que había quedado allá como el que había venido a la cautividad. Quizás él había sido recto, estaba siendo recto delante de Dios, pero él se puso en primer lugar y dijo: yo reconozco que he pecado contra ti. Yo reconozco que he pecado contra ti, Señor. Pero yo te ruego que tú escuches hoy atentamente esta oración que hago día y noche. No era una oración intermitente. Nehemías comenzó a orar por el dolor que sentía por su pueblo,
Pero no porque Dios hiciera un milagro allá en ese momento, sino porque ese pueblo necesitaba una restauración y necesitaba de alguien que le llevara la palabra de Dios hasta allá, hasta Jerusalén. Necesitaba de alguien que levantara los muros de Jerusalén. Necesitaba de alguien que pusiera las puertas que habían sido quemadas. Siempre necesitaremos de alguien que nos ayude a reparar los muros. Pero antes tenemos que reconocer cuando se nos ha caído una parte de nuestros muros, cuando nos han quemado una puerta, cuando le hemos dejado brecha por esa puerta al enemigo y se ha colado y ha abusado de nuestras vidas. Eso hay que tenerlo muy presente. Y Nehemías reconoció todo esto. Hizo una oración donde lloró amargamente y ayunó durante mucho tiempo. Ahí dice durante unos días. Saben que los meses que se mencionan ahí son diciembre el primero y abril el otro. Y él necesitaba ir a hablar con el rey para ver de qué manera él podía ser enviado a Jerusalén para comenzar a trabajar en la restauración de Jerusalén. Pero para presentarse ante el rey y tener gracia ante el rey, ¿qué tenía que hacer? Primero tuvo que ayunar. Primero tuvo que orarle a Dios para tener la gracia ante el rey y que le concediera todo esto. Y Dios es tan bueno porque tenía el propósito con Nehemías acá. Tenía ese propósito y veía el corazón dispuesto de Nehemías. Así que ¿qué fue lo que hizo? Le concedió esa gracia. Y cuando Nehemías fue ante el rey, no leí el capítulo 2, pero déjenme decirle que en el capítulo 2 el rey, él tiene gracia delante del rey. Y el rey no solamente le concede la petición de que vaya a Jerusalén, sino que le ayuda con soldados, le da papeles para que pudiera pasar por todos los territorios, le da esos papeles de autoridad del rey, le da madera, le da papeles o autorización para que hable con el del bosque, para que le ayude a buscar las mejores maderas para que restaurara las puertas. Miren cuánta gracia recibió Nehemías solamente por tener un corazón dispuesto para servir a Dios. ¿Y saben por qué? Yo les digo a ustedes una cosa. Estamos hablando de la oración. Nehemías soltó una oración a Dios, pero esa oración puede ser respondida no solamente con tú postrarte y decir: voy a hacer este tiempo de ayuno para que Dios me escuche en esto. Voy a orar a Dios en este tiempo. Voy a tener una semana de oración, 21 días de ayuno y oración para que Dios me escuche y obtener esto que yo quiero. No, Nehemías no solamente ya había dispuesto su corazón en ese momento. Nehemías tenía un corazón dispuesto para servirle a Dios siempre, no fue ahora. Así, al igual que esta oración de Daniel. Cuando Daniel dice: cuando tú dispusiste tu corazón, desde el primer día que tú dispusiste tu corazón para hablarle, para pedirle, ya yo tenía la respuesta para ti. ¿Y saben por qué ya Dios tenía la respuesta para Daniel como la tenía para Nehemías? Porque estos son corazones dispuestos no en el momento del apuro, sino en el momento que ha pasado desiertos. Ya en ese momento ya tú tienes tu corazón dispuesto para Dios. Dios tiene tu respuesta en su momento. Así que un corazón dispuesto no solamente es en ese tiempo de ayuno y oración. El corazón dispuesto que busca a Dios es aquel que le sirve constantemente. El corazón dispuesto que busca a Dios, y te lo está diciendo hoy, iglesia, es que tú mantengas una actitud de fe, que tú mantengas una actitud de amor, de comprensión entre tus hermanos, no ese día, sino todo el tiempo. Y ya tú estás mostrándole un corazón dispuesto a Dios. ¿De qué vale que hoy tengamos una rencilla con alguien y mañana yo quiera entrar en ayuno y oración y para que me conceda las peticiones del corazón? Dios está buscando corazones agradables a Él, no corazones amargados, no corazones con problemas de resentimiento. No, esos no son los corazones que busca Dios. Dios le dice que ahí en esa oración, donde habla de oración en Santiago 5, oración del justo, el justo puede tener pecado, puede tener algún pecado en algún momento, no somos perfectos, pero cuando está dispuesto completamente a servir a Dios, el día que él clama a Dios, Dios le escucha. El día que comienza a hacer un ayuno o comienza a orar por un motivo, ya Dios tiene esa respuesta.
simplemente tiene que orar, porque en los aires hay principados, hay potestades que están dispuestos a quitar la bendición que Dios manda para sus hijos. Así que tú tienes que activar tus ángeles, los que están a tu favor, para que peleen la buena batalla en los aires y te traigan esa respuesta, como este ángel que pasó trabajo para llegar a donde estaba Daniel. El príncipe de Persia se me opuso durante 21 días. Y para que vean que no es cuestión de juego, está ahí en la Biblia, dice: y ahora cuando yo me vaya, se me va a oponer el príncipe de Grecia. Así que mira, los ángeles están ahí, en los aires están ahí, pero tú estás derribando esa montaña de ángeles, esa nube de ángeles, yo no sé, esa pared de ángeles que están ahí, de demonios que están ahí. Tú lo estás quitando en la medida que tú estás trabajando con amor para con los demás. En la medida en que tú te estás manifestando con tus vecinos como verdadero cristiano. En la medida en que ya tú dispusiste tu corazón a seguir a Dios para demostrarle al mundo que tú eres un hijo de Dios y que eres diferente en tu manera de actuar, en tu moral, en tu forma de manifestarte con las personas. Cuando tú tienes ese corazón dispuesto así, ese corazón humilde, Dios está diciendo: este es el corazón que yo necesito. David era un hombre lleno de pecados en algún momento dado, pero se arrepintió y lloró amargamente. Y lo dice en el Salmo, que se arrepentía. Y llegó a un momento de decir, podemos leer en la Biblia cuando dice que David tenía un corazón como el de Dios, conforme al de Dios. Porque el asunto no se trata de que un día yo me haya portado mal y comiencen la disciplina sobre nosotros y ya acabar completamente, sino que es que aprendan a pararse donde están, a levantarse, a arrepentirse, verdaderamente arrepentirse y comenzar a caminar con Dios. Ese es el corazón dispuesto que estamos hablando acá. Ese es el corazón que fue respondido por Dios, ese corazón de Nehemías, porque se dolía de su pueblo. Y Dios no lo llevó allí por gusto, Dios lo puso en una posición por algo. ¿Por qué? Porque en su momento Dios lo iba a usar para llevarlo nuevamente a su pueblo y reparar los muros. Nehemías estuvo 52 días con todo el pueblo, animando al pueblo para levantar el muro de Jerusalén. Y aunque se reían de él, muchos decían que si se subía un zorrillo ahí podía tumbar el muro. Dios le demostró que era lo contrario, porque se subió todo un pueblo al muro de Jerusalén a alabar y glorificar su nombre. ¿Sabe por qué? Porque un día alguien dispuso su corazón para servirle a Dios en todo momento. Y Nehemías era una persona que tenía un corazón dispuesto en todo momento. Te necesito aquí, para ahí yo voy. Yo no sé, yo no entiendo, pero yo voy para allí. Te necesito haciendo esto que parece que no tiene importancia, pero para ahí yo voy. Te necesito en tal lugar, pero para ahí yo voy. Siempre para servir a Dios. Ustedes se imaginan cuando la indisciplina del pueblo de Israel fue dispersado por todo el mundo, llevado cautivo a Babilonia, pero allí llevó a Daniel con un propósito. Allá a Persia, ahí a Susa tenía a Nehemías con un propósito. Dios mueve, Dios es el que mueve, aunque parezca que las cosas te van a ser difíciles, que te están haciendo adversas, tú no sabes por qué, pero si tú sirves a Dios, si tú sigues a Dios, si tienes un corazón dispuesto para seguir a Dios y hacer la voluntad de Dios, Dios te va a premiar a ti. Y Dios quiere premiar los corazones dispuestos. A Dios no le agrada a nadie que esté de vago. Dios le agrada a las personas que están trabajando. De hecho, Dios escogió casi siempre para las labores más difíciles de su vida personas que estaban trabajando. Dios escogió a Daniel cuando estaba trabajando con las ovejas. Dios escogió a Moisés cuando estaba allí en el desierto con las ovejas de Jetro. Dios siempre escoge a las personas que saben que son trabajadoras. Y estamos hablando de trabajadores que son con corazones dispuestos para servir a Dios. En el momento de la oración, ahí está Dios escuchándote. Y ven que Nehemías no hizo una oración. Ahí en el versículo 6 ustedes verán que Nehemías no hizo una oración intermitente, no hizo una oración de semáforo. Nehemías hizo una oración permanente, día y noche. ¿Durante qué tiempo? 4 meses. Hay veces que queremos decirle 2 o 3 palabras al Señor y ya queremos que nos estén bendiciendo.
Yo antes veía el circo, lo ponían mucho antes por la televisión, los que peinamos canas, y dirán, bueno, los jóvenes no tuvimos la oportunidad de ver eso. Pero bueno, los viejos les contamos esto. El circo ruso tenía unos cuantos osos que daban vueltas en un monociclo. Aquí para allá los osos, ahí tiraditos, dando vueltas. Y al terminar la primera vueltecita ya estaban abriendo la boca para que le echaran un caramelo. O sea, hacían una cosa y ya rápidamente estaban esperando el premio. Con Dios no las pone difícil a veces. Dios no le dijo a Josué, vas a hacer fácil lo que te vas a encontrar ahí. Ya yo te di la tierra. De verdad que ya yo te la di. Pero no va a ser fácil lo que tú te vas a encontrar. Esfuérzate y sé valiente. Así que a veces oramos y dicen, ya oré, pero no me respondió el Señor. Oré y ya. Oré el otro día y el Señor no me respondió, entonces ya me quedé ahí. Yo sé que Él me va a responder. Y ahora yo confieso algo que a mí me gusta decir muchas cosas que yo pasé en mi proceso. En todo este proceso que estoy viviendo, porque no lo he terminado. En una ocasión aquí estábamos conversando en una clase de martes, no recuerdo así, y la pastora Lidia preguntó, ¿en qué momento ustedes cogen para orar? Y dice mi esposa, yo oro en todo momento. Y estaba orando y de verdad que siempre ha sido una mujer de oración ahí, siempre tú la ves. Entonces yo le decía a la pastora, no. Yo con mis conocimientos intelectuales, Dios es fuerte, es poderoso, y Dios tiene cuenta de mí, así que si yo le oro por la mañana para un motivo, ya no tengo por qué estar orando más. Ya, así mismo yo lo dije. ¿Qué pena? Como decía un humorista por ahí. Cuando todo el mundo dijo lo contrario, yo lo dije, y yo, ¿y aquel que va a hablar? ¿Por qué? Porque me dejó en vergüenza mi manera de actuar. La oración no es un momento, la oración es constante. Dice ahí, desde ahora esté atento tu oído abierto, tu